Nueva marca en remesas, ¿qué tal? Nuevamente se eleva el número de dólares, de miles de dólares que los compatriotas que están trabajando en Estados Unidos envían a México. 26% respecto al 2020. Es la cantidad en que ha aumentado el número de remesas que se reciben en México. Esto lo informó Banxico. En 2021 se alcanzó un nuevo máximo histórico, 51.593 millones de dólares, que significa el crecimiento ya señalado de 27%. Es el más alto desde 2003. Y desde luego el doble del año anterior. Y esto le da un respiro a las finanzas en México y desde luego a las familias de esas personas que trabajan en Estados Unidos, pero siguen viendo por el bienestar de sus familias en México. Y qué bueno que llegan, porque si no, quién sabe cómo nos estuviera yendo aquí sin esas remesas tan importantes que significan mucho para la economía nacional, no solo la de las familias. Sí, y compensan el desequilibrio que se ha propiciado en la cuestión comercial y de exportaciones en el país. Se dio la información de cómo ha aumentado la importación de granos, de productos alimenticios básicos, ¿no? Que nos alejamos cada vez más de la posibilidad de ser autónomos en la producción de alimentos básicos fundamentales, cosa que se mantenía hasta bien entrados los años 70. Pues seguimos reportando alza en ese sentido. Y qué bueno que se preocupen por sus familias y por todos los demás. Algo que... Nadie más lo hace. No, ¿verdad? Nadie más. No. El gobierno no lo hace. Solo ellos, a pesar de la distancia. Así y lo es. difícil que debe ser ganarse $1 en Estados Unidos, no debe ser nada sencillo. Claro. No, y la forma en que los parásitos van erosionando esas remesas, ¿no? El costo de enviarlo por vía electrónica es nulo, pero las entidades que lo hacen, tanto de allá de Estados Unidos como las de acá, se quedan con una proporción injusta, enorme. Es decir, así prácticamente de tipo robo, las comisiones son increíblemente altas. Y nadie ha podido cambiar esa situación, ¿verdad? No, y claro, es que no deja de beneficiar al Estado. Por eso no va a haber ningún cambio en ese tipo de medidas de robarle parte del ingreso a los que envían esas remesas. Las comisiones en los bancos están cada vez más altas y yo creo que se va a poner peor. Y mientras tanto, el empleo en México y en América Latina está en crisis provocada por la pandemia. Y la Organización Mundial del Trabajo menciona que solo en México el 72% de los empleos que solo se han recuperado 72% de los empleos que desde mediados del 2020 y hasta el tercer trimestre del año pasado han sido en el sector informal los que mayormente se han destacado en la actividad de empleo. En conferencia virtual se destacó
que tras el impacto de la pandemia, los empleos informales fueron los que mayor disminución tuvieron mientras que en la recuperación económica han figurado como las plazas laborales que más rápido se ocupan. Quiere decir que la pandemia hizo que bajara mucho el empleo informal, pero al empezar a disminuir el daño por la pandemia, esos fueron los empleos que más rápidamente se recuperaron y no los empleos formales. Y esto afecta seriamente la economía de un país, el tener un empleo informal que no paga impuestos, que no da seguridad social, que no brinda ninguna certeza laboral a quien lo desempeña, ¿no? Estás muteado, Alejandro. Y además, efectivamente, digamos que la productividad del país no pasa por el comercio o el trabajo informal, porque no se refleja ni en inversión o reinversión o en impuestos. O sea, el comercio informal, por ejemplo, o los trabajos informales, pues generalmente se mueven en efectivo y quizá pudiera reflejarse en algún tipo, en los bienes de consumo o en los impuestos directos, como podría ser ir al súper. Pero en general, por ejemplo, esa gente no ni cotiza en el IMSS, ni cotiza en el Infonavit, pero tampoco para el retiro. Entonces, es muy dañino para la economía. Aunque finalmente es una manera de sobrevivir de parte de la sociedad. Pues sí, pero el empleo informal además no da ninguna certeza, además de todo lo que señalaste, al que lo desempeña. Porque si requiere de un servicio médico, de un apoyo para vivienda, no lo puede tener. Efectivamente. Entonces se deteriora todo esa parte del beneficio familiar. Sí, y el acceso que podría ser voluntario a esos fondos es difícil, es burocráticamente difícil. Si uno es autoempleado, ponerse a cotizar para su propio retiro en un fondo que sea de retiro o buscar el apoyo de organismos de seguridad social en el caso de que necesiten enfermedades u otro tipo de apoyos. Cuando es afiliación voluntaria, es complicado, no hay, sí se puede, sí hay los elementos, pero pues es como todo que cuesta y la gente prefiere no gastar, aunque eso represente una pérdida y un peligro a largo plazo. Pero sí si hubiera una forma de facilitar la afiliación voluntaria a todos esos organismos de apoyo al individuo, sobre todo a largo plazo, en edad mayor, no sería tan malo que hubiera tanto comercio ambulante y subempleo. Oye, pero además todas esas personas que están subempleadas se convierten en un factor político importante para los diferentes grupos. Claro, porque pues como dependen mucho de permisos de autoridades para convivir, quienes los gestionan se convierten en sus líderes y en controladores políticos. O sea que el apoyo que reciben o el permiso que tienen para establecerse o el lograr que no los molesten en su trabajo cuesta también en apoyo que tienen que brindar a actividades políticas, sobre todo electorales. Sí, y eso representa que hay un grupo de personas que no trabajan, que no tienen ninguna actividad formal y están recibiendo ingresos, pero además fuertes los ingresos. Eso es una de las cosas que este gobierno
ha omitido en condenar. Ese intermediarismo que hay tanto en el envío de las remesas, que eso es un negociazo para tanta gente que no hace otra cosa que gestionar que el dinero llegue de allá a acá y que pueda ser cobrado por el destinatario. Entonces, eso y el permiso para trabajar y los permisos para trabajar de la economía informal son estratos parasitarios de la economía. Y debería estar el gobierno denunciándolos a ellos y no a los científicos y a los estudiosos de la economía, ¿no? Exacto, debieran ser perseguidos. Deberían ser sus enemigos Sí. y no la gente que piensa.